Este tema se titula El corazón de los consagrados. ¿Y qué debemos hacer para estar consagrados a nuestro Dios? Nosotros sabemos que el Señor para eso nos escogió. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Usted recordará estos versículos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos logrando? Jesucristo vino a morir por nosotros para eso precisamente, para que viviéramos sin pecado, santos y sin mancha delante de Él. Y así nuestra vida sea consagrada a Dios. Recuerde que el Señor sabe, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nos dice la palabra. Por lo tanto, es el corazón de los consagrados este tema. Consagrar nuestra vida es parte de la identidad que tenemos nosotros en Cristo. Ser santos y sin mancha delante de Él. También nos dice la palabra que fuimos escogidos por la presencia de nuestro Dios para ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer también. La obediencia, la santidad son áreas en nuestra vida en la cual debemos estar creciendo todo el tiempo. Porque quiero que iniciemos en un versículo, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Y estos son los planes y propósitos de Dios que Él siempre tuvo para su iglesia. Y nos dice de esta manera: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo, un corazón que ame a Dios, que pueda amarlo y ser de fiel. Porque déjeme decirle que cualquier persona que no tiene un corazón nuevo, siempre le va a ser infiel a Dios y siempre va a fallarle. Y va a vivir una vida triste, todo el tiempo llorando por remordimiento, porque no llegará al arrepentimiento. Desafortunadamente siempre estará llorando, siempre va a estar diciendo: perdóname, Señor, porque te fallé otra vez. Y al rato: perdóname porque otra vez te fallé. Pero Dios, por eso es que dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, es el nacimiento nuevo realmente. El nacer en el Espíritu es tener un nuevo corazón. Un corazón limpio, un corazón que ahora ame a Dios y su palabra, y un corazón fiel a Dios. Este corazón nuevo dentro de nosotros. Quitaré, dice Dios, de vuestra carne el corazón de piedra, porque ese corazón de piedra teníamos, un corazón que nunca iba a amar a Dios y nunca le podría llegar a ser fiel. Dice el versículo siguiente también: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Que seamos personas que andemos cumpliendo la palabra de Dios, obedeciendo, deleitándonos en su palabra. Porque desde ahí usted puede medirse a sí mismo. Todos nos podemos medir de esta manera. ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios o ni siquiera la abrimos, ¿no? En todos los días de la semana?
que sea un deleite su palabra, que aprendamos a amar. El que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Eso nos dice el Señor Jesucristo. Al poner dentro de nosotros su espíritu, es un espíritu que nos va a guiar hacia toda la verdad. Un espíritu que ama la santidad, pues es el Espíritu Santo, claro. Y hará que andemos en obediencia, guardando sus estatutos, guardando sus preceptos, poniéndolos por obra. Que nuestra vida se vea que estemos viviendo en obediencia, poniendo por obra la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero que veamos nosotros cómo es el corazón de una persona consagrada a Dios. Usted me dirá, puede ser muy difícil. Claro, puede ser difícil, porque siempre tendremos lucha con nuestra carne. Pero tendremos que crucificarla. Tendremos que decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tendremos que ser de aquellos los que son de Cristo, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Quiero que vayamos a Hebreos 11:24 y veamos en este ejemplo que la palabra de Dios nos pone, por ejemplo, como ejemplo a Moisés. Porque cualquiera de ustedes me dirá, es que sí es muy deleitoso el pecado y la maldad. Sí, la carne ama y anhela el pecado, Pero por eso dice la palabra que en los últimos tiempos habrá hombres que serán amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense. Ser así. Dice este versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, estando ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser un príncipe de Egipto. Dice el siguiente versículo, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque escúchelo usted muy bien, los deleites temporales del pecado, o como dice la palabra de Dios, Cristo dijo, el engaño del pecado. Porque pareciera ser muy deleitoso para nuestra carne, ¿no? Pareciera que no nos deja, no podemos vivir sin eso. Pero es engañoso, es destructivo el pecado, cualquiera que éste sea. Cualquier pecado es destructivo y lleva a la muerte. Los que piensan en la carne, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios, los que viven según la carne. Y aquí dice que Moisés, imagínense ¿qué haría usted en su lugar? Estando viviendo en el palacio, educado como un príncipe, con los mejores alimentos, banquetes siempre en su mesa, las mejores escuelas, teniendo todo en su recámara tal vez. Y por otro lado están los esclavos, el pueblo de los esclavos, el pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavizado, que no tenían vida para ellos mismos, solamente trabajaban como se dice, de sol a sol, desde que amanecía hasta que anochecía, trabajando, latigueados todo el tiempo por los capataces egipcios. Y trabajando y siendo menospreciados, los egipcios sacaban a pasear sus perros, mejores comidos, mejores cuidados que los esclavos. Y sin embargo, Moisés escogió ser maltratado. Escogió la dureza de esta vida, por muy difícil que fuera, por muy triste que fuera, ser un esclavo.
escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa es la diferencia del corazón de un consagrado, de alguien que se consagra a Dios, de alguien que con todo su corazón va a preferir, por más difícil y dura que sea la vida, dice, fíjense cómo nos los dice acá, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Porque nosotros sabemos que el engaño del pecado es que dura un instante nada más, un ratito, pero destruye y puede destruir el alma, incluso matar el alma. La muerte del alma nos enseña Apocalipsis. La muerte segunda también lo dice, que es ser arrojado al lago de fuego, ¿verdad? Por lo tanto, ahora que estamos ahí en Hebreos 11:26 estamos, ¿verdad? Hebreos 3:13 dice, por tanto, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque el engaño del pecado. El engaño del pecado es ese que muchos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para que me digan que estoy mal nada más? ¿Quién está engañado realmente? Es por eso que ese engaño del pecado es, pues, que pareciera algo placentero, pero que al final trae muerte, ¿no? Por eso es que habrá siempre amadores de los deleites más que de Dios. Y un corazón de un hombre consagrado tiene que ser un corazón que de verdad prefiera, como Moisés nos dijo acá, prefirió dejar todo. Como el apóstol Pablo que dijo, yo lo tengo todo por basura, por la excelencia del llamamiento de Cristo. Él dice, yo fui enseñado por José ben Gamaliel, la universidad más grande que había en Israel en aquel tiempo. El maestro más grande era Gamaliel. Fue maestro de Pablo en todo lo que es la ley. Dice, yo me consideraba fariseo de fariseos, celoso de la ley, por eso perseguía a los cristianos. Yo tenía un buen nombre, era muy reconocido desde muy joven, porque lo menciona la palabra. Cuando fue la muerte de Esteban, pusieron las ropas de Esteban, dicen, a los pies de un joven llamado Saulo. Y sí, pues era muy joven y desde ese tiempo ya era una eminencia, era muy reconocido, pero él dijo, yo todo esto lo tengo por basura para ganar ahora todo lo que me fue dado en Cristo. Y ahora no me importa estar en prisiones, no me importa que todos los judíos se hayan volteado sobre mí, ¿no? Pero es eso, ser amado. Pues realmente amar. El corazón de un consagrado es ahora puesta esa mira en el galardón de ahí arriba, en lo que nos espera, lo eterno, no lo que aquí nada más pueda durar.
De Noé dice la palabra de Dios que se reían de él. Todo el tiempo se estuvieron riendo de él. 100 años riéndose y riéndose de él. Hasta que llegó el diluvio. 100 años tal vez estuvieron gozándose ahí, disfrutando de reírse de Noé. Fíjense cuántos años ya han pasado. ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? Así es que si nosotros somos sabios, tendremos puesta la mirada en el galardón, en lo que es eterno realmente. Ahí, es más, quiero que veamos algo muy importante ahí en Eclesiastés capítulo 3. Y Salomón fue un hombre que dijo: voy a probar todas las cosas a ver qué me llena. Fíjense, dije yo en mi corazón, ven ahora. ¿Qué significa esto? Yo le dije a mi corazón, ven, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Dice el versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Porque él se dio cuenta, ¿de qué le sirve a la gente que ahorita se ríe? Ahorita los que se andan riendo, tal vez en las noches, tal vez en los antros, tal vez en tantos lugares, ¿de qué les sirve ese placer? A la risa dije, enloqueces. Al placer, ¿de qué sirve esto? Porque ¿de qué nos sirve reírnos aquí en esta vida y que después estemos en un lugar donde solamente haya tormento eterno? Todo esto es para ver lo que es el corazón de un consagrado, Dice el versículo 3, puse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Él dijo, bueno, es muy rico esto, ¿verdad? Por eso él dijo, voy a agasajar mi carne, porque ¿qué disfruta con el vino? Pues la carne, ¿no? Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de todos los hijos o de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Porque él sabía que de estas cosas se ocupan los hombres todos los días de su vida aquí debajo del cielo. Luego dice el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté árboles con todos los frutos, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 8, es que esto, si ustedes saben, todo el mundo busca esto, ¿verdad? Me amontoné también de plata y oro. Tuve tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo, dice el 11, luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí
todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Ni siquiera debajo del sol hay provecho en esto. Ahora imagínense allá arriba, mucho menos, porque ni siquiera uno puede sacar algo de lo de aquí abajo. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y el versículo 13: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Porque nos da a entender que la necedad, él dice también esto, ¿no? La necedad matará al necio. Ahí en los proverbios dice eso. La necedad terminará matando al necio. Y porque realmente la necedad o el necio es el que prefiere los deleites temporales del pecado que guardarse en santidad, que luchar por obedecer la palabra de Dios contra todo. Que aquel, así como Moisés, prefirió realmente ser golpeado, prefirió ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que se burlaran de él por seguir a Cristo. El dejar todo por seguir a Cristo, pues es la mejor riqueza que nosotros pudiéramos tener. Porque lo que nos espera, ¿qué nos espera? Nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Nos esperan cosas eternas realmente. Pero es necesario, como dice la palabra, que con mucho sufrimiento heredemos el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que luchar por eso. Porque Cristo ya nos dio el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Ya nos dio la limpieza el Señor Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros crecer en santidad, ser íntegros. Recuerde, el corazón de los consagrados, que tenemos que hacer nosotros para estar consagrados a Dios. Consagrado viene de la palabra apartado, guardarse, santificarse, para estar consagrados para Dios. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Recuerde que Dios dijo: les pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu. Pues ese espíritu que anhela celosamente que vernos en santidad. Si el espíritu que Él ha puesto en nuestro ser, que ha hecho morar en nosotros, anhela celosamente, es celoso. Cuidado, hay pecado en nosotros. Cuidadito, le abrimos la puerta al pecado, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Es un Espíritu Santo que anhela que vivamos nosotros en santidad, que estemos nosotros en obediencia a la palabra de Dios también, que estemos nosotros amando lo que Él ama. Por eso también dice ahí el versículo 8: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos.
Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque necesitamos tener un corazón consagrado a Dios. Para tener un corazón consagrado a Dios es necesario limpiar las manos, nuestras obras, nuestra vida. Si hay doble ánimo, ¿qué es el doble ánimo? Es el decir un día voy a seguir a Cristo y después no hacerlo. Y después seguir amando el pecado. Las cosas que sabemos que son pecado, ¿no? Por eso los de doble ánimo purifiquen sus corazones para que sea un corazón consagrado. ¿Qué dice el versículo 9? Afligíos, lamentad y llorar. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Si no tenemos un corazón consagrado a Dios, deberíamos de estar todos los días de nuestra vida afligidos, lamentándonos, llorando. Nuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Y el siguiente versículo: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Para que realmente sea un corazón consagrado el nuestro. También 1 Corintios 6:19, ahí también nos dice la palabra, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando ignoramos esto, lógicamente fácil nos vamos al pecado. Fácilmente le fallamos a Dios una y otra vez. Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. ¿Lo sabían? Si entregamos nuestra vida a Cristo, ¿de quién somos? Somos de Él. Ya no nos pertenece a nuestro cuerpo, ya no podemos meterlo al pecado. Ya no podemos abrirle puertas a las cosas que a Dios no le agradan. Desde aquí es cuando uno comienza a negarse a sí mismo. Eso es consagrarse a Dios. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, conságrese. Consagre su vida a Dios. Que su cuerpo le pertenece a Dios. Dice el versículo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Realmente nuestro cuerpo le pertenece al Señor porque Él pagó un precio por nosotros. Él pagó por nosotros, nos dio vida. Recuerde que todos nosotros estábamos perdidos. Estábamos como, hagan de cuenta, ya en la silla eléctrica ahí, ¿no? A punto de que nos dieran nuestra descarga y ahí acabar. Y el Señor dijo, yo voy a pagar por los crímenes de ellos, sáquenlo, siéntenme a mí en la silla. Pero desde ese momento nuestra vida ya le pertenece a Él. Él, al pagar por nosotros, es dueño, amo y Señor. Por eso le decimos Señor. Por eso dice este versículo: ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Realmente son maravillosos estos versículos, como nos enseñan completo todo, ¿eh? Si fuimos comprados por precio, ¿qué debemos hacer nosotros? Glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si queremos
ser consagrados a Dios. Si tenemos puesta la mira en el galardón. Si no, olvídense. Es que entendamos muy bien que si no, le estamos diciendo al Señor, no quiero que seas tú mi Señor, sino el pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, claro. Porque ¿cómo se sabe que ya no hay condenación en nosotros? Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa es andar conforme al Espíritu? En obediencia a la palabra, que nuestro espíritu esté fortalecido, que amemos la palabra, amemos la oración. Que miren que es difícil amar eso, para todos es difícil. Pero cuando le encontramos el placer, el deleite más grande que pueda haber, lo amaremos realmente. Nuestra vida se deleitará en obedecer a Dios, porque así fuimos creados, recuérdelo. Recuerde que la naturaleza caída ha hecho que amemos el pecado y que sea lo que más nos gusta y que nada más esperemos una oportunidad para irnos al deleite temporal del pecado. Pero también amamos su presencia. Es refrigerio. El Espíritu en nosotros es refrigerio para nuestra alma. Se deleita nuestra alma, lógicamente. Dice el versículo 9, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque ahí se va a ver, de eso depende, si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Desde ahí se ve, lógicamente. ¿Cómo se ve que sí somos de él? Ya veíamos nosotros. Hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser, Usted podrá decir, ¿a poco también el cuerpo? Si el cuerpo se va a volver polvo, también el cuerpo. El Señor desde tiempos antiguos, mire, Levítico 20:26, desde ahí el Señor mandó a su pueblo de esta manera, diciéndoles, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces al Señor pertenecemos, del Señor somos. Como dice la palabra también, ¿no? Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Ustedes deben de serme santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo y los he apartado, los he consagrado. Desde aquí ya Dios quería corazones consagrados. Jeremías 32:39, también ahí, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. No que me teman un rato, ¿no? Para que me teman perpetuamente. Porque también el temor va a hacer que tengamos una vida consagrada a Dios. Para que tengan bien ellos, es decir, para que les vaya muy bien, y a sus hijos después de ellos,
Y dice el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Este es el pacto que hará el Señor, que no dejará, que no se echará para atrás de hacernos bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios pondría el temor dentro de esos corazones nuevos, de esos corazones consagrados. Iba a poner el temor de Dios para que no nos apartáramos de Él. Por lo tanto, cuando nuestro corazón no es un corazón consagrado, es porque de verdad hay necedad. Y de verdad, pues, hay mucho que hacer todavía. Claro, tenemos que ir consagrándonos paso a paso. Veamos nosotros también otros versículos muy importantes. Malaquías 3:17. Malaquías 3:17. Excelente. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro. Este es un consagrado a Dios. El corazón de los consagrados. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. En el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice el 18, entonces os volveréis, ¿no? Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero es parte de el corazón de los consagrados ser especial tesoro para Dios. 1 Corintios 6:9 que nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Que el corazón, cuando hay injusticia, ¿qué cosa es la injusticia? Es conocer la justicia, conocer lo que es justo, conocer la palabra de Dios, que es la justicia, y desobedecerla. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no se equivoquen. No piensen que no va a ser así. A eso se refiere no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lógicamente, para ellos no podrán entrar al reino de Dios. Sin embargo, dice el versículo 11, y esto erais algunos. Estas cosas éramos muchos de nosotros, mas ya habéis sido lavados. La palabra de Dios, que es el agua que limpia, que lava. La palabra de Dios, ¿verdad? Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En pocas palabras, miren de dónde sale un consagrado. Un corazón consagrado sale de aquí. Pero es quien ha pasado este proceso. Lavados primero. El agua de la palabra de Dios nos tiene que limpiar. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ya han sido lavados. Ya han sido santificados. El Espíritu Santo llegó y hace santo todo el templo.
Ya habéis sido justificados. La justicia, la obediencia de la palabra, caminar derechitos conforme a la palabra de Dios. Eso es vivir en justicia. Y por la fe, claro, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, de esta lista salen los de corazón consagrado para Dios. Y de el mundo entero, ¿cuántos han salido? Hablábamos ahorita del apóstol Pablo, ¿no? Fariseo, perseguidor de los cristianos. ¿A cuántos cristianos dice que los arrastraba y los obligaba a blasfemar? En pocas palabras, a negar a Jesucristo. Eso hacía. Y tenía métodos muy eficaces para lograrlo. Pero cuando se convirtió, llevó a esto, ¿no? Porque recuerde que si nosotros siguiéramos leyendo, qué bárbaro, es un tesoro precioso. Pero yo quiero que veamos el versículo 14. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? El haber sido lavados, santificados y justificados. Dice el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y esto hasta dónde nos lleva? Hacia lo que leímos, el 19, ¿no? Ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Y el 20, ¿no? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense hasta dónde nos lleva. Una consagración tremenda, un crecimiento para la consagración. Por eso, hermano, yo al leer todo esto que estamos leyendo, el consejo más grande que te podía yo dar es: aférrate a la palabra y no te sueltes de ella. Es toda nuestra esperanza. El llegar a obedecer la palabra de Dios para nosotros es todo. Esas que sean tus metas y tus prioridades antes que cualquier cosa de aquí del mundo. Porque el hombre más rico que ha existido, él dijo, ya lo leímos ahorita, el rey Salomón, nadie ha podido tener más que lo que él tuvo. Los mismos reyes, reinas que fueron a verlo, se quedaban con la boca abierta al ver su riqueza. Al ver nada más el trono de marfil que se hizo él, de varios pisos así, con escaleras, y la reina de Saba que fue a ver, dice que al ver ese trono de marfil se impactó ella. Y que él mismo diga que es vanidad, pérdida de tiempo, estar buscando, invirtiendo la vida para ganar las cosas de este mundo. Es porque sí, así es. Prioridad, lo que más ames en esta vida, aférrate a la palabra para llegar a ser aquel especial tesoro de Dios. Porque Dios, cuál deleite, cuál amor va a tener por nosotros cuando nos vea obedeciendo, siguiéndole a Él, ¿no? Miren, el Salmo 97, 10.
Qué maravilloso consejo es este Salmo 97:10. Dice: los que aman a Jehová aborrezcan el mal. ¿Cómo se va a ver que amamos a Dios? Que aborrecemos al Dios. Aborrecer, ¿qué es? No soportar, no tolerar, ¿verdad? Ni siquiera verlo. Cuando a usted le cae mal a alguien, ¿qué tal? Dice: no quiero ni verlo ni en pintura. Bueno, espero que no haya nadie así que le caiga mal, ¿eh? Pero los que aman a Dios, así tener las cosas pecaminosas, aborrecerlas, no querer ni siquiera acercarse ni verlas para nada. Eso es, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra también. Bueno, vamos a terminar. Apocalipsis 7:13 al 17. Dice ahí: entonces uno de los ancianos habló diciéndome. ¿Qué está pasando en Apocalipsis capítulo 7? Llegó la iglesia, fue el arrebatamiento, llegó una multitud. Dice que era una multitud que nadie podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Una multitud grandísima, millones de millones, y nadie podía contar. Esos son los que se van a ir con Cristo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿qué cosa tienen todos esos que fueron arrebatados? Porque fíjese, usted ha visto seguramente en las películas esas del arrebatamiento, que se van y la ropa se cae así, ¿no? Y ahí se queda la ropa. Y dirá: bueno, iremos a estar ahí como angelitos así, allá arriba en el cielo, como angelitos así, sin ropa. No, se les dará vestiduras blancas. ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde han venido? Dice el versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué cosas? ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Saben cuál es la peor tribulación? Cuando nos guardamos del pecado, porque estamos sufriendo. Lógicamente nuestra carne se duele. Nuestra carne sufre porque anhela también deleitarse. Así como cuando usted tiene mucha hambre y no ha comido. ¿Usted ha ayunado un día entero? Primera pregunta, ¿ha ayunado alguna vez un día completo? ¿Ha ayunado 3 días completos, de principio a fin? ¿Ha ayunado 7 días? Son los ayunos que hay en la Biblia. 21 días, 3 semanas. ¿O ha ayunado 40 días? Pues si ha ayunado 3 días o 7, vas a ver lo que sufre y llora la carne, Y eso se vuelve una angustia, una tribulación, por así decirlo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En pocas palabras, son ropas. Esas vestiduras blancas son ropas que se han ganado por sus obras de fidelidad a Dios,
de consagración, amor y fidelidad a Dios. 3 cosas. Ahorita estamos hablando de una: consagración. El corazón de los consagrados. Han lavado sus ropas. ¿Qué cosa es la ropa? Que simboliza ya en el cielo la santidad, nuestra apariencia delante de Dios. Él ve nuestro corazón. Él sabe si hay santidad en nosotros, en todos. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Emblanquecido, ¿cómo? Porque están limpiecitas de todo pecado y toda maldad. Dice el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué tal calor tienen ahorita? Pues ahí no habrá calor alguno. Versículo 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua, aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo sufrimiento, toda lágrima que hayas derramado aquí en la tierra por la fidelidad a Cristo, ahí el Señor se acordará de que derramamos lágrimas y nos la enjugará. Es decir, recibiremos el consuelo y el galardón por, sobre todo, habernos guardado en santidad y haber tenido un corazón consagrado a Dios. Por lo tanto, si no hemos consagrado todavía nuestro corazón ni nuestra vida al Señor, este es el tiempo. Hagámoslo. Todavía nos quedan, si con el favor de Dios, algunos años más de vida. Aunque no sabemos, ¿verdad? Por eso es que desde hoy podemos comenzar una vida consagrada a nuestro Dios y que en nuestro corazón haya fidelidad para Él. Algo muy precioso para Él. Un tesoro muy grande para Él es que tengas un corazón fiel. Que no haya doble ánimo de decir, sí, voy a seguir a Cristo, y al rato ya le fallamos. Un corazón verdaderamente fiel ante todo lo que haya a nuestro alrededor. Fidelidad a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, pues aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, aquí están todos aquellos que hemos sido comprados por precio. Aquí estamos todos aquellos que has puesto tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Ayúdanos a estar consagrados, a luchar para vivir en santidad, en obediencia, ser fieles a nuestro Dios como Él es fiel. Como dice tu palabra, si permanecemos fieles, Él es fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Pero que aquí haya gente fiel, gente con corazones consagrados a nuestro Dios. Personas, cristianos, hijos de Dios, siervos de Cristo, que te amen más que a nada en este mundo, para que tú los ames, para que tú hagas morada con ellos, para que tú en aquel día enjugues toda lágrima de sus ojos por haber sufrido, por servir y seguir a Cristo, por haber hecho sufrir su carne para no darle gusto, por todos aquellos que se negaron por seguir a Cristo, tomando su cruz cada día,
que en aquel día, Señor, nos guíes a esas fuentes de agua eterna, donde podamos reposar de todas nuestras obras, de todo lo que aquí hicimos, dejando todo por seguir a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, y que estos versículos queden muy grabados en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo tiempo, para que cuando llegue el pecado, cuando llegue el tentador, digamos no. Porque tu palabra dice: bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y a los que le son fieles. Por lo tanto, ayúdanos fortaleciéndonos, Señor, y te daremos siempre la gloria, la honra y las gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.